Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, veo que está usted ya en modo campaña y no me sorprende en un contexto en el que se sabe que el Gobierno está disparando el gasto de publicidad hasta niveles récord, niveles que no se conocían jamás en la historia de España. Quizá por eso no es posible abrir ningún periódico, sea físico o digital, sin que aparezca algún anuncio del Gobierno, especialmente esos de tan mal gusto que pone el Ministerio de Igualdad. Ese dinero, sin embargo, que están ustedes destinando a la publicidad institucional, a la publicidad en los medios de comunicación, señora ministra, no es probable que tenga éxito en intentar transformar la percepción de la realidad de los españoles, porque las familias ven con sus propios ojos lo que está pasando. Las familias ven con sus propios ojos, que ya están pagando de media 4.700 euros más de impuestos que antes de que ustedes llegaran al poder. Las familias que sí iban a la compra, señora ministra, ven con sus propios ojos que el precio de los alimentos se ha disparado un 28% desde que ustedes han llegado al Gobierno. Las familias, señora ministra, que sí viven en su propia casa, ven con sus propios ojos que los alquileres están en precios récord, mientras que las hipotecas han subido en una media de 300 euros al mes. ¿De verdad cree usted que las familias españolas piensan que con ustedes viven mejor? Muchas gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, cada vez que menciona usted la palabra familias, me pregunto si hablamos de lo mismo. Porque este Gobierno actúa y toma medidas para apoyar a todas las familias de nuestro país. Fíjese, esta misma semana va a llegar al Congreso un proyecto de ley de familias que lo que hace es justamente garantizar los derechos para las familias monoparentales, para las familias LGTBI, para las familias que tienen una persona con discapacidad. Me pregunto, señor Espinosa de los Monteros, si se refiere usted también a estas familias que son también familias españolas a las que este Gobierno apoya. Desde el principio, desde que llegamos al Gobierno, en 2018, hemos tomado todas las medidas pensando justamente en las familias españolas, porque estas familias tendrán unos jóvenes que perciben un salario mínimo interprofesional que se ha revalorizado en un 50%, beneficiando sobre todo a las generaciones más jóvenes y a las mujeres. Tendrán a una persona mayor que pueda estar tranquila porque hemos revalorizado un 25% sus pensiones y garantizado la sostenibilidad a largo plazo. Utilizarán el transporte público, que ahora es gratuito gracias a las medidas de este Gobierno. O las familias trabajadoras y las rentas medias verán un cheque de 200 euros que justamente hasta el mes de marzo se puede solicitar para compensar el auge de la inflación. O verán todas las medidas que hemos tomado para apoyar a los colectivos más vulnerables, la bajada de los impuestos a las rentas más bajas o las medidas para apoyar a los ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo variable. Señor Espinosa de los Monteros, este Gobierno apoya a todas las familias. Lo que está claro es que la moción de censura que tuvimos que vivir en este Congreso la semana pasada no apoya ni ayuda en absoluto a las familias españolas. Esta semana estuve con los trabajadores de las artes escénicas que me han pedido, por favor, que no utilicemos el término circo o payasada porque les resulta ofensivo. Por respeto a ellos voy a decirles solo que fue un espectáculo lamentable y una total pérdida de tiempo para las familias españolas. Muchas gracias. Señora ministra, cuando un miembro del Gobierno habla de las familias que han mejorado, lo que suscita es la idea de que están mejorando las familias de algunos de ustedes, que ustedes sí que están mejorando todavía muchas de sus familias. Ustedes, sus altos cargos, directores generales de la Guardia Civil. Creo que ustedes no hablarían mucho de ese tema, porque, mire, las familias, agregadamente, y esto es lo que pasa, señora ministra, que el dato mata el relato. Los datos dicen que los españoles, en su conjunto, el conjunto de los españoles, son más pobres. Concretamente, según Eurostat, se publica esta semana que España sufre el mayor desplome de Producto Interior Bruto per cápita de toda Europa. Los datos, señora ministra, que matan su relato, dice que somos un 14% más pobres, aunque solo sea por el efecto de la inflación acumulada de estos últimos 2 años. Los datos dicen, señora ministra, y matan su relato, que gastamos menos, como es natural, porque ustedes están empobreciendo a las familias. Ya sé que a las suyas no, a las familias en general. Los datos dicen, y salieron de los datos de la Contabilidad Nacional la semana pasada, que el consumo de las familias se ha desplomado, señora ministra, de las familias que hacen la compra de verdad, de las familias que viven en su casa, en una casa pagada por el Estado, de las familias que viven la realidad de todos los días, señora ministra. Y por eso los datos nos sitúan como el país europeo con más personas y con más familias en riesgo de pobreza. Ministra, ni la mejor campaña del mundo va a conseguir cambiar la opinión de los españoles. Los españoles están peor que cuando ustedes llegaron al poder. Y las próximas elecciones se lo van a recordar. Es que me asombra que venga usted a hablar hoy de ayudas de las familias en la misma semana en la que hemos aprobado el proyecto de ley de familias que, entre otras cosas, mejora la renta crianza de 100 euros al mes para todas aquellas familias, incluidas las monoparentales, incluidas aquellas que tienen una persona con discapacidad o las familias LGTBI. Lo que hacemos, señor Espinosa de los Monteros, mal que le pese, es avanzar en derechos y apoyar a las familias de nuestro país. Desde la caída tan intensa que tuvimos del PIB durante la pandemia, que es a eso a lo que usted se
refiere, siempre mirando atrás, hemos conseguido una recuperación muy fuerte gracias a las medidas que adoptamos. Lamentablemente, todas. Muchas gracias, señora vicepresidenta.